Bueno, mientras estamos ahí empezando, ya somos 68, estamos esperando a algunos más, todavía falta bastante gente entrar. Silvia Barronuevo, yo te vi por allí, pero no sé si te perdí. Hoy acá me encontrás, acá estoy. Y Mónica, no sé si estás, sé que iba a intentar estar, Mónica la vi. Sí, acá estoy, buenas tardes a todos y a todas, buenas tardes. Gracias, Silvia. Vamos a ir de a poquito ya iniciando, todavía me dicen que hay gente en la sala de espera. ¿Se escucha? Sí, no sé quién habló, pero lo escuché. Yo, hola. Hola, Juan. Bueno, a ver, esperen que... Laura, no sé cuánta gente está todavía esperando, no sé si damos inicio ya o... Bueno, sí, están entrando, todavía hay gente esperando en la sala de espera, pero si quieren ir arrancando, vamos comenzando. Lo único, José, si estás por ahí, José Vilela, para confirmar que no te vemos. Acá estoy, ¿cómo les va? Buenas tardes. Ahí está, perfecto. El equipo de matemática está, así que podemos ir arrancando. Equipo completo. Bueno, simplemente dar la bienvenida a esta segunda etapa de estos conversatorios. Ustedes están escuchando el mismo ruido que yo escucho en casa. Hoy va a haber una conversación fuerte en casa. Bueno, simplemente, vieron, es parte de estas virtualidades. A todos, todas, buenas tardes, todes. Estamos aquí, a los que es la primera vez que participan en este ciclo de conversaciones, este diálogo entre docentes que junto con... que desde la Escuela de Humanidades, junto con la inspectora regional, con la Inspección Regional y Distrital, aquí está Mónica Ladich y Silvia Barronuevo, hemos diseñado este ciclo de conversaciones como parte del trabajo de articulación entre la universidad y el sistema educativo. Hemos tenido ya una serie de encuentros, los que no han estado pueden verlos, quedaron todos en el canal de YouTube, y ahora ya estamos dando... Ahí está Carolina Berliner también, que es inspectora de secundaria. Hola, Caro. Así que bueno, en principio ya nosotros no vamos a hacer una inauguración, pero vale la pena, Mónica, Silvia, si ustedes quieren decir algo como para reiniciar el ciclo en esta segunda etapa del año. Bueno, cómo no, Silvia, buenas tardes a todos y a todas, la verdad que un gusto, un placer, lo voy a decir, yo soy profe de matemática, así que es como estar en mi salsa, ¿no? Con esta propuesta de articulación con la UNSAM, un trabajo de articulación que venimos pensando en este contexto, desde la virtualidad, nos sentamos un día cada uno desde casa a hacer un Zoom, y bueno, y a tirar ideas, y salió esta propuesta que está incluida en el proyecto regional y distrital, de esta serie de conversatorios, entre otras líneas de trabajo, como por ejemplo radio, la Feria de Humanidades, y bueno, y es sostener y fortalecer cada vez más el vínculo que tenemos la UNSAM y Educación de la provincia. Así que, y en esta ocasión, con este gran desafío, que bueno, que es pensar la matemática como profesionales. La verdad que es un gusto compartir este espacio con ustedes, y que bueno, que tengamos una excelente jornada. Gracias. No sé si querés Sí, sumar. Sí, justamente apoyar esto que nos dice Mónica, que desde que empezamos esta época de aislamiento, que cada vez se hace más larga, pero es necesaria, me parece que estamos buscando contenidos
también como excusa para seguir fortaleciendo los lazos, para sentirnos cercas a pesar de no estar en lo presencial. Y bueno, matemática, ella es profesora, licenciada en matemática. Yo todo lo que puedo aportar es que participé ¿se acuerdan del desafío matemático del 2005? Y el alumno de mi escuela ganó, nos fuimos a La Plata, y para mí fue también el desafío, ahí me di cuenta que era para los docentes, no para los chicos. El desafío es pensar la matemática de distintas maneras, con distintas respuestas, totalmente distinto a como nosotros aprendimos, que ensayábamos muchas veces el mismo problema, y que ya con la pregunta del problema nos dábamos cuenta si era de suma, de resta, de multiplicar o dividir. Y entonces la matemática pasó a ser un campo en el que yo no me sentí tan excluida, porque no había un pensamiento único y un camino único para resolver. Así que celebro esta didáctica, y bueno, y hoy me pongo desde mi casa a escuchar y aprender una vez más de los que más saben sobre esto. Así que te agradezco, Silvia, la invitación, y agradezco a todos los que hoy están presentes y se hicieron un espacio para encontrarnos. Muchas gracias y que tengamos una excelente jornada. Caro, yo no sé si Carolina querés sumar alguna cuestión a este inicio del nuevo ciclo. Bueno, saludarlos a todos, a todas, qué bueno, son 4 hojas que estamos acá, así que estaba viendo cuántos éramos, y reconozco varios directores de mi área que también, si bien no son de matemáticas, al ser directores van a nutrirse con una propuesta. Así que bueno estar juntos para saber cómo sostener el vínculo. Logramos tener vínculo con los alumnos. Ahora tenemos que sostenerlo con contenido educativo. Así que bueno, gracias Silvia, y me imaginé que Ladich iba a estar acá presente con todo su interés en la matemática, y Silvia, por supuesto. Bueno, un abrazo, compañero, gracias. Gracias, Caro. Bueno, gracias, Caro. Yo solo presentar al equipo que va a llevar a cabo este tercer conversatorio, y ya anticipar que tenemos prácticamente planeados los próximos. Va a haber 2 sobre el aula y la didáctica en el espacio, uno sobre el aula y la didáctica en el área virtual, en el espacio virtual, otro sobre también la idea misma de la continuidad pedagógica, y ya estamos teniendo otro de letras y lenguas, y el aprendizaje de las lenguas y la literatura, o sea, del otro área central del currículum, que es matemática y prácticas del lenguaje. Ahora, sin más, porque no les quiero robar tiempo, simplemente quiero presentar, aunque creo que no necesitan presentación, muchos de los docentes de matemática han tenido experiencias de trabajo con la gente del Centro de Estudios en Didácticas de la Matemática, José, me olvidé el nombre, o se me escapó el nombre ahora, se me borró. Pero aquí está José Vilela, Gemma Fioriti y el equipo de ellos, que son los especialistas y referentes a nivel nacional, y me atrevería a decir también a nivel regional, en temas de didáctica de las matemáticas. Vienen haciendo un trabajo de investigación y de formación en el campo de didáctica de las matemáticas y de educación en matemática muy, muy importante. Ya tienen un equipo que tiene muchos años formado y que ya está formando a nuevos especialistas, así que no les quiero robar tiempo. José, ya habiéndolos presentado, los dejo, les cedo totalmente la palabra a ustedes. No sé quién empieza, si José o Gemma. José, te perdí. ¿O Gemma? Se cayó José de la red. Vieron que hay una cosa que tiene este tema de las virtualidades, que de repente va a empezar José, pero hay como dos discursos, hay como voces. Me parece que hay superposición de hablantes. Sí, no sé, yo no escucho a nadie. Lo que puede llegar a ser, y les pedimos a todos sí que hagan,
es que los que no están hablando se silencien para evitar esto que está diciendo Gema. Al que perdí que no lo encuentro es a José, que recién habló. José. Ya me encontraste, estoy acá. Listo, José. Okay, todo, ¿Ahí me ves? Solo agradecerles a vos y a todo el equipo por el diseño de este espacio. Los dejo. Bueno, gracias a ustedes por habernos invitado a participar de este conversatorio. Bueno, a mí me toca brevemente contarles un poquito quiénes somos y qué hacemos dentro de la Escuela de Humanidades. El caso del CEDE, que es el Centro de Estudios en Didácticas Específicas, estamos cumpliendo ya un poquito más de 15 años, casi 20, en la Escuela de Humanidades, haciendo investigación en lo que hemos denominado desde la presentación del centro, la idea de estudiar la producción de conocimiento en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. Hoy, como la dirección del CEDE recae en la figura de Gema, y hoy está presente en este conversatorio el equipo matemática del CEDE. Fernando Bifano, Leonardo Lupinacci, Alejandra Almirón, Victoria Huerci, Susana Aman, Gema, yo, y no sé si me olvidé de quién. Alguien que me levante la mano si me olvidé de alguno, y Rosa Ferragina, que no puede estar hoy con nosotros, pero que también forma parte del equipo. Rosa, ya la nombré. ¿En qué consiste nuestra propuesta en el CEDE? Y nuestra permanencia sigue siendo el aula en donde enseñamos matemática. Nosotros hacemos investigación en la universidad, pero seguimos en el aula donde se enseña la matemática tanto en primaria como en secundaria, como en nivel superior o en el nivel universitario. Y desde ese lugar, lo que nosotros hacemos habitualmente es preguntarnos acerca de los problemas que hemos denominado al interior del grupo como los problemas profesionales. Es decir, aquellos problemas de enseñanza de la materia. Decisiones y que tiene objetivo. O sea, que nos hace hacer cómo enseñar Perdón, José, dejamos de escucharte. No sé si cayó la conexión. Buenas tardes, alguno de los integrantes del equipo, no sé si están conectados con José, puede ser que se cayó. Sí, José está teniendo problemas de ancho de banda, evidentemente. Bueno, si quieren puedo seguir yo. Gracias, Gema, gracias. Lo que les pedimos por ahí, perdón, Gema, que desconecten que apaguen las cámaras, por ahí eso genera que la conexión esté un poco mejor, a ver si podemos darle continuidad. Sí, igual yo creo que es un problema de la conexión de José. De José, sí, seguramente. Gracias, pero bueno, Gema. ¿Querés retomar y después ya...? Sí. José estaba diciendo que cuáles son las cuestiones que a nosotros nos interesa estudiar desde el grupo de matemática del Centro de Estudios en Didácticas Específicas, y esto tiene que ver con lo que nosotros entendemos que es hacer matemática, aprender matemática y enseñar matemática en los diferentes niveles educativos. Esto, digamos, todas las cuestiones y problemas que aparecen con la enseñanza, son objetos de estudio. Objetos de estudio que nosotros en los espacios de formación lo que hacemos
es tratar de que los futuros docentes o los docentes en ejercicio los adopten también ellos como objetos de estudio, porque eso es el verdadero trabajo profesional docente, ¿sí? De modo que, bueno, por supuesto que hacer matemática implica resolver problemas, implica que los docentes gestionen una clase donde tengan que tomar decisiones sobre cómo orientar a los alumnos, cómo organizar las interacciones. En este momento, ni qué decirles qué problemática se ha generado, porque nosotros somos militantes, podría decir, somos aquellos que pensamos que el conocimiento se construye en interacción con otros, especialmente el conocimiento matemático, y bueno, y esta situación de pandemia nos pone en un lugar que nos obliga a buscar estrategias y a repensar cómo es esa enseñanza de la matemática que nosotros queremos que se haga con discusiones entre los alumnos, discusiones con el profesor, etcétera, usando herramientas informáticas. Y la verdad que vimos que muchas de las preocupaciones de ustedes que nos plantearon cuando se inscribieron van por ese lado. Me parece que hay mucho para estudiar. Nosotros les vamos a mostrar algunas alternativas de solución, algunos ejemplos de lo que hemos hecho en este lapso de tiempo, pero si esto llegó para quedarse, al menos parcialmente, por lo menos por un tiempo, tenemos que inventar nuevas alternativas de solución. Hay algunas cuestiones que todos plantean y que nosotros también vemos, que tienen que ver especialmente con la conectividad, con la no disponibilidad de los estudiantes de computadora, teléfono, etcétera, dispositivos, que la verdad son problemas que nos exceden, que nosotros creemos que hay que, digamos, desde otros espacios, desde los sindicatos, desde las organizaciones sociales, hay que ir peleando para que todos los estudiantes tengan acceso a la conectividad y a disponer de dispositivos que les permitan aprender. Por eso pensamos que en este espacio vamos a más bien reflexionar sobre qué pasa, cómo se hace la matemática en un aula a través de las pantallas. Esto es lo que queremos un poco conversar con ustedes. No sé si volvió José, si quiere agregar algo, si no seguimos, ¿no? Yo creo Volví, que... pero dadas las condiciones de volvió. conectividad, más vale que sigamos. Sigamos. Vayamos aprovechando, sí, las conexiones. Sí. Dale. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí va a ir qué sincronización. Ahí estamos aprendiendo todos a sincronizar en este contexto. Bueno, yo le voy a comentar un poquito algunas de las cosas que en realidad nosotros les pedimos a ustedes que sumaran como sus inquietudes. Algo ya Gema fue anticipando de que evidentemente hay muchas preocupaciones en este contexto. Todo parecía que era un tema que, bueno, una coyuntura que por ahí duraba poco, pero se ha instalado y ha llegado para quedarse y nos ha obligado a poner a pensar en un montón de aspectos. Como decía Gema, nosotros de algunos tenemos algunas experiencias, no sé si son las mejores respuestas, pero sí me remiten a lo que hemos podido hacer en distintos espacios. Así que, nada, simplemente compartirles un poco. Las inquietudes de ustedes iban por el lado de, obviamente, las cuestiones del acceso, ¿no? Las brechas y las desigualdades que se han evidenciado en este contexto, mucho más aún, se han hecho mucho más palpables, no solo por las cuestiones de accesibilidad, sino también, les diría, por cuestiones de preparación. Ahí poníamos, algunos de ustedes decían la preparación docente, nadie estaba preparado para esta coyuntura y de alguna manera también se han notado en la formación de los docentes
dificultades por falta de, a lo mejor, de alguna experiencia previa en relación con la virtualidad, y entonces todos nos hemos puesto un poco a aprender sobre la marcha. En esta circunstancia también apareció muy fuertemente los distintos lugares que cumplen las instituciones. No es solamente el trabajo docente, sino el trabajo docente en una situación de contexto institucional y las diferentes respuestas que cada institución pudo finalmente dar, porque a veces también acá es donde también se notan mucho las brechas y las desigualdades en los distintos tipos de acompañamiento que las instituciones pueden ofrecer. Así que en ese sentido me parece que vale la pena destacar. A lo mejor nosotros podemos compartirles algunas experiencias donde quizás el rol institucional juega un papel clave para implicar o para dar una respuesta frente a una situación de masividad, que más adelante les vamos a contar. Pero definitivamente cada institución está haciendo un poco lo que puede con las herramientas que tiene y apoyándose también en otros. Otro elemento que varios de ustedes señalaron era el lugar de la familia y el nivel de involucramiento, las posibilidades de acompañamiento, en muchos casos, de los papás, de las mamás, en esta situación donde también para la familia, lo digo como papá, ¿no? En ese sentido también para uno es nuevo, no es lo mismo acompañar a mí naturalmente, obviamente por mi formación, puedo acompañar mucho mejor a mi hija en cuestiones de matemática, pero la verdad que todas las familias se han vuelto un poco en situación de aprender también a cómo acompañar, y en algunos casos también hay situaciones que las circunstancias hacen que no puedan acompañar, se sientan también excluidos, y ese ha sido también todo un tema que nos trae a la reflexión de cómo poder trabajar en ese sentido con o sin tanto el acompañamiento de la familia. Otro de los elementos que ustedes plantearon tenía que ver con las tensiones entre lo afectivo, por llamarlo de alguna manera, y lo cognitivo, ¿no? El sostenimiento en el tiempo del vínculo pedagógico, que tiene estas dos aristas, por ponerle algún nombre, ¿no? Es decir, todos somos conscientes que este contexto no reemplaza el aula presencial, y por eso generar las condiciones para tratar de sostener el vínculo, a veces primando algunos otros elementos que hace que por ahí la cuestión pedagógica no esté en una primera instancia en primer plano. Pero a la vez, como esto llegó y se instaló y pasa el tiempo y llevamos ya varios días y uno está viendo en el horizonte la prolongación prácticamente a lo largo de todo el año, también va sintiendo la necesidad de dar otro tipo de respuestas desde lo pedagógico, desde lo didáctico, que no alcanza con simplemente proponer algo y sostener un poco cierto espacio motivador, de que se enganchen, de que se involucren. También hay que aprender y hay que tratar de ver cómo poder sostener en ese sentido un aprendizaje. Hay que decidir qué recortes tomar, qué priorizar. O sea, hay un montón de decisiones como docentes que tenemos que ver, y en ese sentido también la institución juega un papel central. Y otro de los grandes, para ir redondeando y después pasar a los ejemplos concretos que les queremos compartir de nuestras distintas experiencias, otra cuestión central de las preguntas de ustedes iban por el lado de los aprendizajes. La significatividad de lo que se propone, la legitimidad de lo que se propone, cómo valorarlo, cómo evaluarlo, también salió en algunos de ustedes, más allá de, o sea, pensando la evaluación en un sentido amplio, no circunscribiéndolo justamente a la cuestión de una calificación que sabemos que no está para nada en la cuestión hoy, en el primer punto. Lo importante es más enseñar. Como decía Gema, la cuestión del aprendizaje un poco en soledad, para nosotros es vital el intercambio, la discusión, el debate en un aula donde se construye conocimiento, se comparte, se comunica esa producción. ¿Cómo recuperar eso en estas condiciones? Cómo a veces sentimos que muchas veces los estudiantes están un poco solos,
y entonces, ¿qué poder plantear? En fin, la verdad es que quizá uno visto así, es posible que no nos llame la atención, porque más o menos creo que son todos los aspectos que seguramente varios de nosotros nos hemos ido haciendo preguntas, pero cuando uno los ve todos en conjunto, evidentemente esta situación de contexto de aislamiento y de una virtualidad, en algún lugar nosotros hemos hablado de virtualidad medio forzada, nos ha obligado a pensar. Y hay momentos donde algunas pesan más que otras. Y a pesar de todo eso, tenemos que seguir pensando, siendo creativos, tratando de desarrollar y apoyarnos con otros para ver cómo podemos sostener y proponer algunas experiencias y a lo mejor compartir. Sobre todo, creo que un poco el sentido de este espacio tiene que ver con eso, ¿no? Con poder compartir y enriquecernos de las experiencias de otros para poder ver cómo uno puede adaptar determinadas cosas y por ahí llevarla a su propio contexto de trabajo. Así que le paso la palabra a Leonardo, que va a ser uno de los primeros que va a mostrarles algunos de los ejemplos que les queremos compartir de nuestras experiencias. Bárbaro, gracias Fer. Hola a todos, a todas. Como les comentaba Fer recién, la idea es ir presentándoles algunos ejemplos de algunas producciones que hemos hecho, no como una respuesta definitiva a las preguntas que se fueron planteando, sino como una idea para seguir pensando y reflexionando acerca de posibles respuestas para estas preguntas. Una cuestión que me parece importante destacar es que el chat de los quienes están en el Zoom está abierto para que puedan hacer preguntas que iremos luego retomando. Y también quienes lo están visualizando por YouTube tienen también acceso al chat para poder hacer preguntas por esa vía. La idea va a ser mostrar, como les decíamos, algunas experiencias de las que hemos participado en distintos niveles, nivel universitario, nivel secundario, formación docente, nivel primario también, ya sea llevadas a cabo por nosotros o compartidas y trabajadas con colectivos docentes en distintas instituciones. Esta primera idea que les queríamos presentar tiene que ver con el nivel universitario. Hay varios profes aquí participando que han planteado algunas preguntas en relación con ese nivel. Y esta en particular tiene que ver con una experiencia que llevamos a cabo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde con Fer, además de participar del grupo del CEDE, coordinamos una materia que es matemática inicial y que es un espacio común a todas las carreras de la universidad. Y hago esta salvedad por la masividad que eso supone. Para que se den una idea, durante este primer cuatrimestre hubo unos 6.000 estudiantes inscritos cursando esa materia, que inicialmente se habían inscrito para cursar de manera presencial, como habitualmente se desarrolla la materia, pero que, como nos ocurrió en muchos casos, tuvimos que pasar rápidamente a buscar respuestas de la virtualidad para dar cuenta de esa situación. Obviamente quizás hay algunas distinciones con lo que es un nivel obligatorio y lo que es un nivel no obligatorio, como en este caso la educación superior, educación universitaria, donde en este caso particular, por más que se cambió el soporte, se cambió el formato a una modalidad virtual, la decisión institucional, como la mayoría de las universidades, tuvo que ver con que las materias se pudieran aprobar, se pudieran acreditar, o sea, con instancias parciales, con instancias finales. Eso hace distinto por ahí el desarrollo de la cursada en comparación con lo que sería algún nivel obligatorio. Pero más allá de esas salvedades, la idea era presentar, más allá de comentar este contexto, algunas opciones que hemos trabajado, y sobre esa base quizás también pensar opciones o alternativas para otros niveles. En este caso, una idea de lo que nosotros trabajamos es a partir de algunas actividades de GeoGebra que ustedes, estimo, muchos conocerán, el SOF, y nosotros las hemos trabajado insertas directamente en lo que es una plataforma Moodle.
No sé si conocen lo que es una plataforma Moodle, una plataforma que permite el desarrollo de aulas virtuales, y en este caso sobre esa plataforma es posible insertar actividades de GeoGebra propiamente en el aula, sin necesidad de salir o entrar o enviar los recursos en otro sentido. Nos referimos en este caso a actividades interactivas, pero ¿cuál es el key? ¿Cuál es lo importante que nosotros queremos comentar? Tiene que ver con lo que son las decisiones docentes, ¿no? Seleccionado un recurso, seleccionado el desarrollo de una idea, de una temática a trabajar y el recurso correspondiente, tiene que ver la decisión, bueno, cómo lo compartimos, y más en este ámbito virtual, cómo lo trabajamos. Todo eso tiene que ver con decisiones y que en este caso particular se tomaron en cuenta desde una coordinación, por decirlo de alguna manera, y se decidió, en este caso, dadas las temáticas, por ejemplo, de estos modelos que estamos mostrando, del trabajo con funciones, el trabajo con medidas de tendencia central, se tomó la decisión de insertarlo, ¿no? En la plataforma Moodle a través de un foro, buscando esa discusión, esa interacción que mencionaba Gema antes, mencionaba después Fernando, que nosotros tratamos de valorizar dentro de las aulas, a través de la interacción de un foro. Esa es una primera decisión, llamémosle de la coordinación en este caso. Y cada profe con la comisión, con los estudiantes de su comisión, tenía la posibilidad de interactuar de esa manera. Aparece de forma importante otra decisión profesional a tomar, ¿bien? Que es la decisión de, tenemos el recurso, se ha tomado la decisión de estar inserto en un foro. Bueno, ahora, ¿cómo recuperamos? ¿Cómo generamos esa discusión entre los estudiantes? ¿Cómo recuperamos? Cada estudiante va dando la solución o la posible respuesta a la actividad planteada y la corregimos como bien o mal, planteamos la discusión. Bueno, cada docente, estábamos hablando hace un rato de esa masividad de 6.000 estudiantes, bueno, son aproximadamente 65 docentes que han trabajado y cada docente también pone sus particularidades y sus decisiones profesionales en relación con gestionar esa actividad. Algunos dejaron intervenir a los estudiantes y posteriormente fueron recuperando esas ideas para una puesta en común que a veces compartieron en video, recuperando esas distintas ideas, puesta en común que realizaron por ahí de forma texto, participando también del foro. Algunos aprovecharon esas producciones de los estudiantes para generar nuevamente cuestiones que tienen que ver con la idea de plantear nuevos problemas. Bueno, ¿qué pasaría si a este problema le hacemos cierta modificación? ¿Qué pasaría si generamos de esta manera? O algún problema complementario. Son todas decisiones docentes que apuntan a poder establecer esos propósitos didácticos que se van desarrollando. Solo a modo de ejemplo, acá un recurso interactivo, no los mostramos sobre el foro real, porque justo el campus, dado que estamos en receso en la universidad, está en mantenimiento el día de hoy, así que no se lo podemos mostrar directamente sobre el campus, pero tiene que ver con estas actividades diseñadas para la exploración, ¿no? Pero, ¿a qué vamos con esto, no? Que nosotros hemos trabajado con unos recursos diseñados por nosotros, pero uno también podría hacer esto buscándolo a partir de otros recursos, GeoGebra o cualquier otro. Si pensamos en el recurso GeoGebra, tenemos la posibilidad de encontrarlos en lo que sería el repositorio de GeoGebra, donde toda la comunidad va compartiendo recursos. Hablaremos dentro de un rato también con la necesidad de poder evaluar, ¿no? Qué recursos compartimos y cuáles son esos criterios para evaluarlos. Pero acá hablamos en relación de trabajar sobre una plataforma Moodle, lo cual no es indispensable. Hay docentes que trabajan, no sé, en grupos cerrados de Facebook, que trabajan a través de WhatsApp, y esta idea se puede compartir, o los recursos GeoGebra en particular y muchos otros se pueden compartir mediante un link, se pueden compartir a través de un correo electrónico, y cambia el soporte quizás, cambia el soporte en que compartimos el recurso, pero después queda también en esas decisiones docentes la idea de cómo lo orquestamos o cómo lo gestionamos, cómo hacemos interactuar a los estudiantes con ese recurso. Va este ejemplo en relación con la educación superior, pero que
que la idea también es abrir a la posibilidad de otros niveles y de otros recursos. Utilizamos estos, mostramos esto solo como un ejemplo de algo realmente realizado e incluso en un ámbito de masividad, pero bueno, no deja de ser un ejemplo entre otros, y ahora les pasamos a comentar un poquito otros ejemplos en otro nivel. Una de las cuestiones que teníamos en cuenta cuando pensábamos este encuentro en particular era pensar esta gestión de la enseñanza en estos escenarios que son diversos y son complejos, como es el caso del aislamiento social preventivo y obligatorio, y lo que va a ser luego el distanciamiento social, que en algún momento llegará tarde o temprano para las distintas jurisdicciones, es cómo ampliamos los muros de la escuela, pero también de las instituciones de formación superior, tanto las universitarias, como contaba recién Leo, como aquellas que forman docentes, las no universitarias. Y una de las cuestiones que decíamos es que hay algunas estrategias que necesariamente se van a modificar, y hay otras que las vamos a sostener en la tarea. Dentro de esas estrategias, una de las cuestiones que pensábamos es cómo generamos estas secuencias didácticas que llegan a los estudiantes, tanto a los estudiantes de profesorado, que van a ser futuros maestros, maestras o profesores, como a los estudiantes de los distintos niveles del sistema educativo. Y hay una cuestión a tener en cuenta, que es esta no presencia sostenida del docente que marcaba Fernando al principio. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos estas secuencias didácticas, las tenemos que pensar con que va a haber un estudiante que va a tener que desarrollar distintos niveles de autonomía. Y en relación a esto, en formación docente, una experiencia que queríamos compartir es cómo a través de la gestión desde la práctica docente, desde el espacio de práctica docente, gestionado a través del equipo directivo del instituto con las autoridades del nivel central correspondiente, se logró llegar a espacios de práctica en la virtualidad, que es un poco lo que estábamos conversando ahora. Y cómo los residentes, que acá hay un ejemplo, a través de recursos audiovisuales, llegaron en este caso, estudiantes de primaria, son docentes en formación para maestros y maestras. ¿Y cómo fue esta lectura de los medios audiovisuales? Una de las primeras cosas que marcaban estos futuros docentes es cómo veníamos de la discusión hacia el celular en el aula sí o no, a pasar a que el celular se transforme en el aula. Y a partir de eso, cómo hacer para presentarse con los chicos. Entonces, por ejemplo, generaron guías de trabajo que compartieron con los docentes que los recibían en las residencias virtuales sobre cómo gestionar distintos recursos a través del celular. Y por otro lado, cómo eso interactúa o dialoga con las familias. Una de las cuestiones que señalaban en este recurso que armaron para compartir con los docentes y que se discutió en el espacio de la formación de la práctica, es cuestiones que tienen que ver con cómo usamos el celular, cuándo lo usamos, y así como hacemos reuniones de padres en el nivel primario para explicar cómo vamos a dividir, también en que estos guiones didácticos o estas secuencias didácticas que llegan a los estudiantes tengan algunos guiños para los padres referidos a estas cuestiones. Acá lo que estamos mostrando en pantalla, de un lado lo que se ve, dice residente Luciano Díaz, es un residente que pensó junto con su compañera un video para presentarse a chicos de tercer grado, y cómo llegaba a esa presentación a través de mostrar el aislamiento social y cómo se iban a empezar a interactuar con ellos. Y estos residentes eligieron distintos recursos para trabajar a través del celular con los estudiantes, siempre mediado por la maestra a cargo. Entre ellos, lo que más utilizaron fueron subir videos en YouTube armados por ellos mismos. Por ejemplo, el que mostramos acá abajo en pantalla es que utilizaron GeoGebra, y lo que explicaron en el video a los chicos es cómo descargarlo, y además cómo hacer un tangram con el que luego estuvieron jugando y desarrollando secuencias de geometría. Otro recurso que por ahí fue muy interesante, que queríamos compartir, es cómo jugó el uso de la interpretación de los medios de comunicación en la actualidad, y que tiene que ver con lo que decía Gema al inicio, que es esto de tomar al docente
como un profesional de la enseñanza, que mira a su entorno y que no solamente enseña matemáticas, sino que lee los diarios y entonces trae una noticia periodística como la que presentamos acá, que dice: Rosario trazó círculos de respeto en sus parques para prevenir los contagios, y si se puede ver un poco más arriba, dicen tienen 3 metros de diámetro, y si uno se ponía a leer la noticia, decía que se habían logrado trazar 75 círculos. Entonces, los residentes usaron la lectura compartida con los chicos de esta noticia periodística para trabajar circunferencia y círculo y distintas cuestiones relacionadas con eso. Lo que tiene que ver con esta responsabilidad social también de la enseñanza de la matemática que a veces cuesta señalar. Ahí leo que dicen el nivel superior está haciendo cosas maravillosas, y sí, es cierto, hay una brecha enorme, pero también lo que queríamos destacar es estos son actividades realizadas por residentes del tercer cordón del conurbano, es decir, son cuestiones que son posibles de hacer. Sí es cierto, hay que tener imaginación, hay que reinvertir las estrategias, y hay algo que nos parece interesante a decir, es que así como cuando podíamos enseñar matemática en el aula, lo que nos interesaba de las propuestas tenía que ver con que los chicos puedan resolver problemas y elaborar propiedades, esto mismo estamos intentando sostener desde la virtualidad. Tal vez lo que cambia, como decía Leo, son los soportes, y es en donde entra a jugar la imaginación, ¿no? Otro ejemplo que les queríamos mostrar, para no robar tiempo a mis compañeros, tiene que ver con una experiencia en el nivel secundario, que también recupera el uso de medios audiovisuales. Dentro de los recursos que tenemos para mostrar cuando podemos utilizar medios virtuales, como es la charla que nos convoca, además de GeoGebra, que es un recurso que todos, o en general quienes estamos en matemática y en su enseñanza, conocemos y queremos que se utilice más, y que creemos que tal vez este contexto favoreció al uso de GeoGebra. Hay otros recursos que creemos que también son válidos, como decía recién, los recursos audiovisuales, y muchos de estos ya existen, y son recursos que están en línea, como tienen que ver con tanto los generados por el programa Seguimos Educando, como los generados por los programas de cada una de las jurisdicciones, de las provincias, y además otros que ya existían y que por ahí recién hoy empezamos a mirar con otros ojos. Y acá lo que traigo, por ejemplo, es Mundo U, no sé si lo conocen, es el portal donde las universidades nacionales de la República Argentina suben contenido audiovisual, y hay muchísimos videos relativos a la enseñanza de distintos temas de la matemática, atravesados con distintas problemáticas, por ejemplo, el muralismo. Es un recurso que, si no lo miraron, los invito a que lo recorran. El sitio es www.mundou.edu.ar, y también al hacer un edu.ar no consume datos en este tiempo de pandemia, entonces también es un recurso interesante a tener en cuenta, que fue lo mismo que tuvieron en cuenta los estudiantes de maestros que mostrábamos en el ejemplo anterior, que ellos decidieron comunicarse con WhatsApp porque WhatsApp está liberado del uso de datos. Y no es menor, ¿no?, tener estas cuestiones en cuenta cuando estamos hablando por ahí de alumnos que no tienen, y mismo de docentes también que no tienen acceso a internet, o que pasa lo que sucedió hace un rato, las conexiones se caen porque el ancho de banda de repente no resiste. En el nivel secundario, particularmente la propuesta que les queríamos comentar, se trata justamente de recuperar una idea de muralismos. Habíamos estado trabajando con los estudiantes, recuperando algunas cuestiones de semejanza, que ya se habían trabajado en años anteriores, estos son estudiantes del último año, semejanza de triángulos y de polígonos, y a través del chat de WhatsApp y luego de una clase virtual que se había tenido, gracias por compartir el enlace, una de las cuestiones que se habían conversado entre los estudiantes, y en este caso yo era la docente presente, tenía que ver con que se empezaron a cargar entre ellos porque uno de los estudiantes tenía un tatuaje y se le vio en el medio de la clase virtual. Entonces se recuperó esto, y lo que se les propuso fue pensar qué se tenía en cuenta al momento de pensar en el dibujo de un tatuaje y cómo eso se pasaba a la piel, o mismo con los murales que están en la calle. Lo que hicieron los estudiantes durante la semana en el grupo de WhatsApp que tenían, en el cual está la docente,
es pensar distintas preguntas que le podrían hacer a alguna persona que realice tatuajes o que haga murales en relación a esto. Y entre las preguntas que generaron en el grupo de WhatsApp, en donde no hubo intervención de la docente más que la lectura de lo que ellos iban intercambiando, tenía que ver cómo bocetan los murales que tienen en cuenta, si tienen en cuenta el boceto o si pintan en la pared directamente, si hay aspectos de la medida relacionados. Estas preguntas fueron retomadas en otra clase donde se hizo un análisis matemático relativo a las medidas, a las proporcionalidades, se recuperaron algunos conocimientos que los estudiantes ya tenían, y los estudiantes grabaron estas preguntas y se enviaron en modo de audio a una artista plástica que se llama Claude Aloy, y ella lo que hizo fue grabar un video en donde les explicaba cómo retomaba estas cuestiones. Lo que ven en el fondo son capturas de pantalla del video, en donde, por ejemplo, ella mostró el boceto original y cómo tenía en cuenta un cuadriculado de 10 centímetros por 10 centímetros para pasar esto a la pared, y cómo miraba los ángulos. La artista hablaba siempre desde lo plástico y sin conocimiento matemático de lo que hacía, y fue muy interesante porque luego de ver el video y de poder interactuar mediante una entrevista con la artista plástica, estas preguntas que originalmente eran cómo boceta sus murales o qué medidas tienen en cuenta, una misma alumna la puede luego retomar a esa pregunta y dice, ¿por qué en los polígonos no es suficiente medir la proporcionalidad entre sus lados para saber si son semejantes como en los triángulos? Y lo que se vio, lo que se pudo ver en relación a esto, es una evaluación en la calidad y en la mejora de los aprendizajes. Hubo un aprendizaje relativo a la semejanza de triángulos y de polígonos, en cómo avanzaron en la complejidad de las preguntas. Como las primeras preguntas, que tenían más que ver con aproximarse a un problema de muralismo o de tatuajes, terminaron luego con preguntas más complejas que realmente muestran y dan pistas a la docente respecto del estado de los aprendizajes, sin necesidad por ahí de pasar por una evaluación escrita formal, ¿no? Hasta acá las propuestas. Bueno, hola a todas y a todos. Bueno, yo les voy a contar, seguimos en relación de contarles algunas experiencias. Les voy a mostrar algunas experiencias del nivel primario, que sería el nivel que nos falta un poco ahondar. Y nada, lo primero que nos surgió cuando comenzamos a pensar con las maestras y los maestros del nivel primario, en pensar la virtualidad, ahí cuando pensábamos en que solo iban a ser 15 días y volvíamos a la presencialidad, lo primero que pensamos fue en pensar en juegos, que los juegos siempre, con los más pequeños, igual esto obviamente se puede hacer también en la secundaria, en todos los niveles, siempre los juegos son buenos aliados de la enseñanza de la matemática. Cuando empezamos a pensar en los juegos, aparecieron un montón de propuestas, y ahí también nos pusimos a discutir fuertemente el lugar docente a la hora de elegir los juegos, ¿no? Como no todos los juegos son iguales, no todos los juegos proponen el mismo hacer matemática, no ponen al estudiante o a la estudiante en el mismo lugar, y entonces nos parecía interesante ahora mostrarles esta diferencia y a poner el foco fuertemente en ¿qué elegimos cuando pensamos en una propuesta, ¿no? Les vamos a mostrar dos ejemplos muy chiquitos de juegos. Leo ahí, creo que es el encargado de compartir, nos va a compartir ahora. No sé si... Bueno, les puedo ir contando igual, ¿no? Como las distintas propuestas de juegos, lo que habíamos pensado en mostrarles eran dos juegos relacionados a las fracciones y a pensar la suma de fracciones. Donde en uno de los juegos teníamos la fracción, ya están dadas las dos fracciones a sumar, por ejemplo, un medio más, bueno, ahí justo está, este juego. Tenemos un tercio más 2 tercios, y nos pregunta que es igual a cuántos tercios, ¿no? Y uno tiene que escribir ahí cuál sería la opción correcta. Que lo único que nos queda por hacer es pensar ese numerador, incluso ya nos da el denominador, esta idea siempre cuando estamos sumando fracciones,
es muy común que los chicos sumen 1 más 1 y 4 más 4. Acá ni está la posibilidad de que ellos piensen esto. Entonces, quita a la fracción como entidad, solo nos hace pensar en una parte, todas las que propone tienen el mismo denominador, y ahí está poniendo al estudiante, si juega 2 o 3 veces este mismo, se da cuenta que lo único que tiene que hacer es sumar los numeradores para ganar. No hay otra opción. Inclusive si se equivoca, por ejemplo, el caso que ponga 7, le pone que está mal y cambia. O sea, ni siquiera me da la posibilidad de repensar, ¿no? Este sería un juego, por ejemplo, posible para sumar fracciones. Otro juego posible, tenemos este otro, ahí donde dice jugar, que es la famosa pirámide, donde hay que sumar los dos de abajo, suman, si lo sumo me da el cuadradito de encima. Y entonces acá ya tengo totalmente otro tipo de juego. Tengo que primero buscar la estrategia de por dónde comienzo. Si yo quiero comenzar por cualquiera, no voy a poder, tengo que buscar una estrategia. Una vez que busco la estrategia, podría sumar, por ejemplo, 2/5 más 3/5 y buscar el resultado que me da, ¿no? Que me da un entero, ahí en el medio, digamos. Pero después, para poder seguir, puedo ir para arriba, pero cuando tenga que ir para abajo voy a tener que buscar los complementos para sumar, ¿no? O sea, acá nos da totalmente otro, pone al estudiante en otro rol, en un rol mucho más activo, en un rol de ir pensando, inclusive si se equivoca, le dice que no es correcto y le propone que lo piense nuevamente. Entonces, no, eso es un ejemplo de 2 juegos. Por ahí propone lo mismo, bueno, acá ahí puso comprobar y todo lo que estaría mal, ¿no? Lo que hay que repensar, digamos, en rojo. Son 2 juegos que por ahí le propone lo mismo, que sumar fracciones, pero que pone al estudiante en un rol completamente distinto. En ese sentido, pensamos que los juegos son grandes aliados, ahí alguien en el chat lo volvió a poner como en mayúscula. Es cierto, son grandes aliados para enseñar matemática, pero no cualquier juego, sino que tenemos que pensar cuando elegimos los juegos qué acciones va a tener que hacer la o el estudiante, ¿no? ¿Cuál es el rol del estudiante? Sobre todo en estos juegos que no implican a un docente. Estamos pensando en la virtualidad y en una educación a distancia. Está bueno proponerles algo donde no tenga directo la necesidad de la interacción docente, pero que sí lo que tenga que hacer lo convoque matemáticamente, no solo entretenerse. En la pandemia, igual cualquier cosa que sea entretenerse, creo que puede sumar, digamos, pero si encima, aparte de entretenerse, les podemos enseñar algo, bueno, obviamente mucho mejor. Bueno, y hay un montón de juegos, en general, podemos, si quieren, mostrar el juego de la OCA, hay un montón de juegos, es muy común jugar en primaria al bingo, al juego de la OCA, a juegos con cartas, y siempre estamos pensando en, por ejemplo, el juego de la OCA es un buen juego para conteo, porque voy avanzando, es un buen juego para sumar, juego con 2 dados, es un buen juego para reconocer los números, poder ver, inclusive para hacer sumas, si estoy en el 4 y me saco con los dados 5, ¿a qué número llegaría? Pero miren, por ejemplo, este juego, que selecciono un color cualquiera, que sería quién sos, ¿leo? Seleccionamos, y lo que me propone directamente es, abajo ven que están palpitando los dados, tiro el dado, y entonces el juego solo cuenta cuánto avanza, lista, juega el otro jugador, avanza. Yo nuevamente tengo que solamente tirar los dados, pero ni siquiera cuento, ¿no? Acá no hay ninguna interacción matemática que dé sentido a este juego. Es un juego que se usa mucho en las aulas de primaria, en primer ciclo, y sin embargo no tiene ninguna riqueza desde la enseñanza de la matemática. Entonces, está pasando mucho, que está circulando muchos juegos para compartir entre docentes y todo, pero es importante que pensemos desde el rol docente qué es lo que queremos enseñar y cuál es la actividad que tiene que hacer el estudiante. En este sentido, por ejemplo, para estos juegos, hablamos fuertemente, bueno, ya lo han comentado mis compañeros, una cosa que se pone muy en juego es que las niñas y los niños están en las casas con las familias, y que hay familias que acompañan más y familias que menos, pero si tenemos la suerte de que las familias acompañan,
los jueves pueden ser un gran aliado para jugar en familia, para entretenerse en esta pandemia, y también para aprender matemáticas. Entonces, algo que conversamos mucho con las maestras y los maestros es pensar que cuando mandamos juegos para jugar, está bueno mandar también cuál es la intención didáctica. Por ejemplo, si vamos a mandar a la escoba del 10 para que se memoricen las cuentas de 10, está bueno especificar a los padres, por ejemplo, que el objetivo del juego es que los chicos puedan memorizar las cuentas, pueden comenzar con las cuentas escritas y que luego una vez que jueguen varias veces, las tapen para que las vayan memorizando. No sé, por ejemplo, jugar a la lotería, está bueno que, por ejemplo, que es el segundo juego que les mostramos acá, pensar que hay muchas posibilidades de jugar. Entonces, explicitárselos a las familias, que ellos pueden ser niños cantores, entonces lo importante es que ahí practiquen leer los números, y que si no les salen leer, ¿cómo acompaño? Mostrarle a los padres cómo puedo acompañarlo para leerlos, no que se los digan directamente, porque saltean el paso de que los niños y las niñas puedan transitar ese aprendizaje. Entonces, darles otros recursos como es los cuadros de números, pensar con qué número comienza. Y así se pueden pensar un montón de juegos, y está bueno invitar a la familia a contar cuál es la estrategia didáctica que estamos teniendo, para que ellos sean parte del aprendizaje, porque queramos o no lo queramos, las familias hoy en día tienen un rol importante en el aprendizaje de los chicos, sobre todo los más pequeños, ¿no? Y los más pequeños. Bueno, y después les muestro otra experiencia cortita, no sé cómo estamos de tiempo, que está vinculado para no pensar que la primaria es solo jugar y jugar, sino que también hay un montón de aprendizajes, está vinculado a la medida. Nos planteamos con algunas maestras pensar esto, para casi todos los contenidos nos pasó, de pensar cuáles son los contenidos que por ahí en la clase uno los tiene que repetir un montón de veces. La diferencia entre área y perímetro, no sé si a ustedes les pasa también, pero es algo que hay que muchas veces contarle a los estudiantes, hablar nuevamente cuál es la diferencia de la palabra, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esos contenidos decidimos hacer un video, que ellos lo puedan ver la cantidad de veces necesario. Y esos videos pueden ser videos interactivos, incluso muchos maestros y maestras tomaban como positivo esta posibilidad de armarlo previamente, de poder pensar que por ahí en el aula uno está más acelerado o pensando en un montón de cuestiones del tiempo, de la dinámica, de quién te presta atención, de quién, bueno, de toda la dinámica del aula que ya la conocemos, que es súper compleja, y en los videos se puede como pensar específicamente qué quiero mostrar, hacer cosas que convoquen. Bueno, ahí había hecho un pequeño video para mostrar, pero no sé si tenemos tiempo. Lo que sí les podría mostrar es el segundo intercambio, que es un intercambio entre los chicos, porque después de trabajar con área y perímetro y mostrar distintas posibilidades para medir, se les preguntó a los chicos que midan sus camas, la medida de sus camas, sin usar ni regla ni metro. Y ahí había compartido un intercambio, pero que igual se los puedo contar, que tenía que ver con, algunos lo habían medido con la mano, otros lo habían medido con el pie, otros midieron con la medida de una gata, decía, mi gata entra tantas veces en la cama. Bueno, si dejamos volar la imaginación y aprovechamos que ellos están en sus casas y tienen el recurso de recorrer los espacios también, aparecen ahí, bueno, viene la casa al final que dice Turu, mi gato, mi cama mide 6 gatos de largo y 2,5 de ancho, ¿no? Otro lo dice, me ayudó mi papá, y lo dice con los centímetros. Como no, a veces es más difícil para los adultos romper estas lógicas, pero bueno, distintas maneras de medir. Y después fue muy interesante, que se sucedió en un Zoom, pero podría suceder también en el chat, que fue preguntarle a los estudiantes, bueno, ¿y quién tiene la cama más grande? ¿No? De todos los que midieron. Y ahí fue súper rico el intercambio entre ellos de mi mano es más grande o más chica que tu gato, entonces, bueno, pero mi mano es más chica, pero vos tenés más manos. ¿Qué es mejor? ¿Un gato más grande o muchas manos más chicas? Bueno, se armaron unos intercambios entre ellos, súper rico, aprovechando las cosas de la casa, digamos, y que también en ese intercambio hubo un estudiante que fue muy interesante lo que dijo, porque dijo, yo fui a la casa de
aulita, y ella tiene una cama más grande porque es doble, y comparte con la hermana, ¿vieron esas camas cuchetas? Y ahí también se armó todo una discusión interesante. ¿Estamos midiendo lo alto también? ¿No estamos midiendo lo alto? ¿Qué entendimos por averiguar la medida de la cama? Y es lo mismo si yo si mido solamente la parte de arriba, que si también estoy pensando en el volumen que ocupa. Entonces, por ahí con una discusión de algo de la casa muy chiquito, se puede armar y se puede generar un intercambio muy interesante y que aparezcan y afloren un montón de contenidos matemáticos. Bueno, eso, esas dos experiencias chiquitas. Hicimos un recorrido así, un pasaje por todos los niveles contando algo, pero hay un montón para contar, compartir. Pero bueno, queríamos hacerles un pequeño recorrido para que tengan un panorama. Ale, está disponible el video, si querés mostrarlo, hubo problema técnico. Como quieran, si quieren verlo, si tenemos un ratito, es algo distinto, para mostrar un recurso que generamos. Ahí va. Dale. No se está escuchando, ¿no? No. Bueno, no sé. No es muy interesante por ahí sin el audio. Por ahí igual. ¿Puedo decir? A veces en Zoom, perdón, hay que activar el audio. Ahí. No sé. El área es la medida de la superficie de esta figura. ¿Sabían? Todo es conjunto. Pero ¿cómo mido el área? Para medir el área necesito una unidad de medida. En este caso, voy a elegir esta unidad de medida. Y voy a ver cuántas veces entra esta unidad de medida en la figura. Pero si yo quisiera, podría tener otra unidad de medida. Por ejemplo, esta otra. Y ver cuántas veces entra esta unidad de medida en la figura. ¿Se entiende? ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de los lados de esta figura. Y para medir el perímetro voy a necesitar también una unidad de medida. En este caso, ¿cuántas veces entra esta unidad de medida en el perímetro de la figura? Pero puedo usar otra unidad de medida, ¿o no? ¿Cuántas veces entra esta unidad de medida en el perímetro de esta figura? Es así como se mide el perímetro y así como se mide el área. Vamos a seguir trabajándolo con las páginas del libro, pero bueno, para que lo tengan presente. Bueno, es un pequeño ejemplo, pero partimos de la idea de que en esta idea de que costaba mucho entender la diferencia entre área y perímetro, y con ese recurso, con los recursos que tenía desde su casa, porque ella también está en aislamiento y está en su casa, y todo, generó un dispositivo. Es interesante esto de ver el rectángulo y después lo saca, ¿no? Como queda muy claro el área, a diferencia del perímetro, que, bueno, queda solamente dibujada la línea, el contorno, digamos. Bueno, eso. No sé si continuamos. ¿Cómo continuamos? Tomo yo. Retoma José. Dale. Tomo yo, que espero que me escuchen, respondiéndole a Victoria algo que dijo muy atinadamente, que hay problemas en el ancho de la banda. Yo no tengo problema con el ancho. Quiero que lo sepan claramente, se ve en mi figura. Mi problema no es el ancho, mi problema es la banda. Pero adelante, sigamos. ¿Cuál es nuestra intención fundamentalmente? ¿O cuál fue nuestra intención fundamentalmente? El hecho de compartir con ustedes algunos episodios, algunos eventos, algunas situaciones de aula de las cuales nosotros nos nutrimos para poder reflexionar y para poder pensar estos problemas profesionales a los que hacíamos alusión
al comienzo y a los que de los que siguió después hablando Gema y Fernando. En todo este proceso, si ustedes se fijan en todos estos ejemplos, tanto Victoria como Fer, como Leo, como Ale, han marcado fundamentalmente como un núcleo central que a nosotros nos preocupa, que no tiene que ver con el recurso, el armado de la clase, lo bonito, lo estético, que si bien es importante y si bien entra a jugar en estos momentos en los cuales la pantalla es tan fuerte desde el punto de vista de lo visual, entra a jugar un papel decisivo. Para nosotros lo más importante es evaluar el aprendizaje de los alumnos. Es decir, lo que nosotros estamos buscando es cuando los chicos, cuando las chicas producen aprendizaje matemático, cuando los futuros maestros producen aprendizaje matemático y acerca de su didáctica. Porque estas experiencias de formación docente no se acaban con el episodio puntual de aprender a medir o aprender a hacer tal o cual cuestión, sino cuáles son esas estrategias que aprendo para aprender ese contenido y que a su vez me dan las herramientas para poder después enseñarlo, favorecer otras situaciones de enseñanza. Nuestro interés, de hecho, por ejemplo, lo tenemos en este momento centralizado o compartido en 2 carreras que el CEDE tiene en este momento funcionando, que no son carreras en sí mismas, son cursos de capacitación, son diplomas universitarios, para el nivel primario, para el nivel secundario. Diplomas que están centrados en cuáles son los problemas profesionales que tiene un docente que enseña matemática en la primaria, pero matemática en toda su amplitud. Es decir, ¿qué pasa con la geometría? No es lo mismo que la enseñanza de los algoritmos o de los cálculos o de la aritmética o del álgebra o de la probabilidad o de la estadística. Usamos tal recurso, usamos tal otro recurso. Es decir, nuestro eje es este. ¿Qué pasa cuando tomamos decisiones como docentes frente a la situación de enseñanza? Algunas decisiones las hemos tomado nosotros voluntariamente. Hemos discutido acerca de cuándo incorporar GeoGebra, cómo trabajar con tal o cual cuestión. Y otras nos las han impuesto. El virus nos ha dicho directamente, ahora todo el mundo a la pantalla, con banda ancha, sin banda ancha, con celular, sin celular, con conexión, sin conexión, todo el mundo a trabajar en esta situación. Esta es la problemática, esta es la discusión. Pero este es un conversatorio, entonces no es nosotros solos contamos, sino que entre todos tenemos que construir una conclusión, una definición, un algo que nos podamos llevar, además de las experiencias, además de un link, una dirección, además de poder hacernos después todas las consultas que quieran al cede@unsam.edu.ar, donde cualesquiera de nosotros contestamos de acuerdo con lo que vayan preguntando y demás. Lo que queremos es escucharlos a ustedes. Entonces, Fer va a coordinar un poco el disparador, este disparador que tiene que ver con quién quiere hablar. Vamos apagando micrófonos, prendiendo micrófonos y nos escuchamos entre todos. Adelante. ¿Quién empieza? Ahí les dejé anotado el correo electrónico del CEDE, por si acaso en el chat. Hice lo mismo en el chat de YouTube, así también queda. Pero qué coordinación, muy bien. Muy bien. Bueno, como quieran. Hablar, hay que escucharlos. O levantan la manito, no sé, acá depende de la plataforma, es el formato. O escriben acá o directamente se desmutean y plantean lo que quieran compartir. Bueno, yo me tomo la palabra porque no me puedo quedar mucho tiempo. Un saludo desde Colombia. Voy a activar mi cámara. Los vengo escuchando un poquito. Me colé a esta presentación. José, Gema, un saludo muy especial para los profes que han estado hablando. Escuchando un poquito la actividad alrededor del juego, quería hacer solamente un comentario. Me parece fantástico que el juego en primaria se potencialice con los niños y las niñas, pero también sería muy importante los juegos tradicionales. En Colombia nuestros niños tienen unos juegos según sus regiones, y estoy seguro en Argentina también lo tienen. Qué bueno que los niños y las niñas puedan jugar y expresar qué pasa, cómo suceden los fenómenos que tienen alrededor de los juegos, y probemos con una cosa muy importante, y es cambiemos las reglas.
¿Qué pasa si cambiamos las reglas nosotros cuando jugamos? ¿Qué pasa si jugamos con un dado que tenga otra forma que no sea una forma cúbica? ¿Qué pasa si nosotros jugamos con, cambiamos lo que significa? ¿Qué pasa si no sumamos las caras de un dado, sino las multiplicamos? ¿Qué pueden pasar? Y eso nos va a permitir potenciar y también, por un lado, generarle situaciones a los niños y a las niñas, pero también pensar en nosotros como docentes, cómo actuamos cuando los niños y las niñas nos plantean otras actividades, otras cosas que nosotros no esperamos allí. Quería comentarles eso y lo sigo escuchando desde aquí, desde la lejanía. Un saludo muy especial para todos. Muchas gracias, Isaac. ¿Quién se anima a tomar la posta? Vamos. Bueno, yo ingresé tarde en la reunión, no sé si me ubican. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno. Alberto. Bueno, yo soy vicedirector de la Escuela 13, de la Secundaria 13. Mi área fuerte son las ciencias sociales. Pero respecto al tema de las matemáticas puedo aportar algo que a lo mejor puede servir o no. Es decir, al alumno siempre habría que hacerle entender que a veces los chicos, a lo mejor en quinto, sexto grado de la primaria o ya ingresando a la secundaria, no llegan a entender el porqué de muchos cálculos. De repente cuando aparecen los corchetes, las llaves, la raíz cuadrada, no lo entienden, les cuesta. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que darle a entender también, dentro de ese cálculo, cuál es la parte, no que solamente es una ciencia formal, sino que es un aspecto fáctico de la matemática. ¿De qué manera yo entiendo que lo podemos ayudar a los chicos? Dándoles a entender para qué sirve la matemática. Por ejemplo, haciéndoles ver, por ejemplo, un edificio de 3, 4, 10 pisos, dice, ¿qué tiene que ver la matemática ahí? Y ahí está toda la matemática, porque hay una materia que se llama cálculo de resistencia de los materiales, donde cada ingeniero o arquitecto utiliza totalmente el cálculo matemático. No es lo mismo una columna para 2 pisos, para 3 o para 10. Ahí tendrá que hacer determinada cantidad de cálculos. Como eso, y en otros aspectos también, que el chico sepa a dónde lo lleva fácticamente la matemática. Y no porque los números, si lo analizamos filosóficamente, podríamos decir que es algo imaginario que está, ¿no? Como yo digo siempre, si pongo 3 lapiceras en un escritorio, lo que yo veo son lapiceras, no veo un 3. El 3, el 4 no se ven, sirven para designar y clasificar cosas. Y en los chicos deben entender cuál es ese y para qué sirven esos cálculos matemáticos, ¿no? Eso sería una forma de, como dijo el profesor recién, que habló Isaac Lima, a través de juegos, que donde se apliquen, como dijo la profesora antes, cómo se mide una cama, apuntarle a qué sirve la matemática para que el chico no se sienta aburrido o que no tiene sentido lo que hace. Simplemente quería aclararlo como un aporte, ¿no? Muchas gracias, Jorge. No, por favor. No. Ahí, si les parece, hay varios que se están anotando en el chat y después hacemos alguna reflexión recuperando un poco todas estas cosas que fueron planteando. Así lo hacemos un poco más dinámico. Luis, Papín. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo soy el que les compartí esto del canal de YouTube, que no era la intención que sea un chivo, sino simplemente, porque aparte todos acá somos docentes, todo lo contrario, acepto, de hecho, si alguno lo quiere mirar en estos días y hacerme críticas constructivas, para mí sería muy enriquecedor. Era un proyecto que venía hace mucho, por suerte. Yo soy docente de secundario, de matemática y de físico-química. Y mis alumnos me dicen constantemente que me comprenden, con lo cual a mí me agrada mucho esa sensación, y me dicen hace rato que yo debía tener un canal de YouTube para fortalecer un poquito, para sumar a lo que hacemos en el aula, o para acompañarlos una vez que egresan, que esa era una gran preocupación que ellos tenían por esta brecha que tenemos entre secundario y el ingreso, y bueno, posteriormente en la carrera, pero en el ingreso principalmente, porque muchos dicen, ¿por qué está la matemática si yo voy a seguir abogacía, si voy a seguir medicina? Lo que decía Alberto, ¿para qué sirve la matemática? ¿Sí? Y yo le voy a agregar algo a lo que dijo Alberto, que coincido totalmente,
no solamente es que los chicos cuestionan cada vez más para qué sirven las matemáticas, que es una cuestión que viene desde sus casas, ¿sí? Los mismos padres de hoy en día, de esta generación, les dicen a los chicos que la matemática no es necesaria, que no es útil, y le agregan que la matemática es difícil. O sea, en esta sociedad está instalado que la matemática no es para cualquiera. Y sin embargo, quizás algunas carreras o la especialización en matemática puede ser un poco complicada, pero por ejemplo, a nivel secundario, que es donde yo abarco, yo creo que cualquiera está capacitado para hacer matemática, para entender los problemas matemáticos. Y yo trabajo ese lado, me gusta trabajarlo. Es la parte, primero, hacerle entender al chico que todos tenemos la capacidad, todos nacemos con la habilidad de comprender los números, ¿sí? O sea, no empecemos con el no, empecemos con el sí, ¿sí? Es sencilla la matemática. Si no la entendieron es porque todavía no se lo han explicado, no lo han comprendido, no han prestado atención, ¿sí? Pero al final, cuando se unen esos ingredientes, todos llegan a comprender la matemática. Incluso los padres, que muchas veces no se sientan con sus hijos o hijas a darles una mano, que dicen, no, yo de esto no entiendo nada, o hace 20 años que no lo veo, ¿sí? Es porque no lo intentan, para mi gusto, ¿sí? Porque si se sentaran un rato a hacer todo esto de una forma didáctica, interesante y demás, ¿sí? Al final la respuesta es lo misma. Siempre yo doy muchas clases particulares, siempre la respuesta es la misma. Es, ¿esto era? Sí, esto era. Era así de sencillo. O no me estabas prestando atención, o no te había logrado llegar de la manera correcta, pero era esto, lo podías hacer. Entonces, con mi experiencia con el canal de YouTube, que he trabajado un montón y he subido 400 videos en 3 meses, haciendo mucha práctica y mucha teoría, la experiencia es que me han agradecido porque mucha gente ha aprobado su primer cuatrimestre de matemática en UBA 21 y han logrado algo que no creían realmente. Han tenido un acompañamiento, ellos, y esto lo voy a compartir, que son palabras de todos estos alumnos nuevos que he tenido, de forma virtual obviamente, son palabras de ellos, como crítica constructiva para todos nosotros como docentes de matemática, cada uno sabrá si se siente identificado o no, pero muchos alumnos dicen que el docente de matemática cree que el alumno lo tiene que entender rápido, o es un tonto, es como decir, cuando nosotros nos frustramos cuando el alumno no lo entiende, y nosotros tenemos que partir desde la base de que el alumno, ¿sí?, no se dedica a esto, no se dedica, el alumno viene acá buscando una especie de, como le digo yo, conversión de lenguaje, o sea, llevárselo a un lenguaje cada vez más simple, al que ellos lo puedan entender, porque la matemática se puede decir de muchas maneras, ¿sí? Perímetro yo lo puedo decir de muchas maneras, superficie lo puedo decir de muchas maneras, entonces tenemos que buscar la manera justa de que ese alumno en particular lo entienda, ¿sí? Como sea, pero hay que buscarle la manera, y ahí seríamos buenos docentes, ¿sí? Pero bueno, son todos puntos de vista mío, obviamente, desde mi subjetividad, y obviamente estamos acá para compartir todo eso, ¿no? Muy bien, gracias Luis. ¿Hay algún otro anotado? Hay algunos que han dejado comentarios, a lo mejor no... Hola. A ver, sí, Sí. te escuchamos. Amplío Estás un un poco. poco bajo, Viviana. Hola, sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Levantar la voz de docente. Ampliando lo que decía Luis, ¿no? Yo también soy profesora de secundaria, tengo primero, segundo y tercer año. Primero, la experiencia que tuve con esta virtualidad es que trabajan los papás y no los chicos, entonces dicen, no me sale la tarea y sé que el mensaje es de la mamá. Yo uso Classroom y hay ciertos grupos que los tengo en WhatsApp. Y me dicen, soy la mamá y no me sale la actividad. Entonces es ese romper, ¿no? Y lo que yo también intento es que lo relacionen con su vida cotidiana. Segundo año, uno que ve números enteros, no les doy la suma y resta de enteros, sino que les digo, si vas a comprar y te sale tanto y te falta, ¿qué pasa con lo que te falta? Sí, tengo un alumno que todas las veces que nos comunicamos me dice, no entiendo matemáticas. Entonces le digo, compras un alfajor de 5 pesos, tienes 3, profe, me faltan 2. O sea, como que es obvio, pero no lo relaciona. Me parece como que la matemática, así como él decía, que
desde un principio, no me gusta matemática, no la entiendo, no la relaciono, no tienen relación, ¿sí? Pero desde todo el punto de vista. Si ven física no lo relacionan, que son ecuaciones cuando utilizan una fórmula. Así que bueno, creo que ese replanteo de la negativa la estamos como padeciendo todos, y de a poco, si uno lo asocia con la vida cotidiana, capaz que se comprenda más, ¿no? O sea, era ese mi aporte nada más. Gracias. Gracias a vos. Está viendo un intercambio muy interesante por el chat en paralelo, que por ahí podemos retomar y traer acá, no sé qué les parece, pero Sí, vengo sí. en paralelo leyendo el chat y mientras alguno habla, está viendo todas unas discusiones interesantes que por ahí se pueden compartir. Bueno, esto pasa como con los alumnos, que a veces pareciera que no están hablando, pero están escribiendo ahí en el chat. El otro día en una clase que se les había bloqueado el chat, chateaban a través de cambiarse el nombre en el Zoom, los estudiantes. Impresionante cómo le van dando la vuelta para igual seguir, ¿no? Como pasarse el papelito en el aula, existe también en esta modalidad también. ¿Quieren que recupere un poco lo que hablamos en el chat? Dale, dale. Ahí hay varios comentarios. Sí, había a partir de lo que dijo Alberto y esto de que era para él importante la relación del conocimiento matemático con algo práctico de la vida cotidiana, aparecieron mucho de encontrarle el para qué ¿no? en el chat. Y también Laura decía, ¿por qué tendríamos que tener un para qué, ¿no? Por ejemplo, el arte, ¿cuál es el para qué? Lo escribió así. Y bueno, en ese sentido, ahora ya voy a decir una opinión personal, pero me parece que es interesante encontrarle un para qué, pero también la matemática en sí misma puede tener un montón de riqueza y el ejercicio matemático de pensar y todo, que no tiene por qué tener un paralelo a la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que puso Alberto de pensar en jerarquía de operaciones y que puede ser un embole, yo acuerdo totalmente que hacer 20.000 cálculos de pensar primero tengo que hacer esto, primero tengo que hacer esto, es creo que no hay nadie que se divierta haciendo eso. Sin embargo, por ahí si pensamos en una cuenta cuánto nos da 2 más 2 dividido 2, les preguntamos a cualquier persona, puede darle resultados distintos si primero hace la suma o primero hace la división, ¿no? Entonces, por ahí, mandarle ese mismo problema, pensándolo, alguien lo piensa, probablemente alguien lo resuelva a izquierda a derecha, y a otro, inclusive si no sale, que primero priorice la división, pensarlo que lo haga en una calculadora científica o en una calculadora pocket, ya nos da resultados distintos y le estamos encontrando un para qué que no tiene que ver con la vida cotidiana y puede ser muy interesante de pensar en esos consensos que hay en la matemática. Digo, como también el trabajo intramatemático puede ser muy interesante si pensamos desde dónde lo planteamos, no solamente que solo puede ser divertida la matemática si tiene un vínculo con mi vida cotidiana, ¿no? Sí, desde dónde lo plantearon y también desde dónde surgieron, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar por qué surgieron corchetes, paréntesis y llaves, nos lleva a la imprenta y a la industria de los libros y no a algo que tiene que ver directo con la matemática. Entonces también nos invita a nosotros como enseñantes a repensar por qué sostenemos algunas cuestiones o replicamos cuestiones de la enseñanza que por ahí tienen que ver con la industria y no tienen que ver con la propia historia de la matemática. Y por otro lado, cortito, y ya te doy la palabra, Fer, que había gente en el chat pidiendo, me parece también interesante, o que forma parte de nuestro trabajo como docentes, un trabajo dialéctico que tenga que ver entre la matemática ostensiva, que todo el tiempo tiene que mostrar, o que pone en juego lo que se observa y lo que se manipula desde los elementos o los instrumentos, como un ascensor, un edificio, o lo que se nos venga a la mente, el ejemplo del muralismo que di yo, que vaya también hacia cuestiones que tienen que ver con validaciones más apoyados en lo deductivo y en el propio estudio, y creo que ese es un trabajo que nos corresponde, nos compete a nosotros que estamos formados en eso, cómo tomar una inquietud que viene de un contexto real o de semi-realidad, y desde ahí poder estudiar propiedades que tienen que ver con lo propiamente matemático, y ahí hay que hacer un puente que una estos dos aspectos, esas dos cuestiones, porque hay gente que quiere hablar.
Sí, recupero un poco para darle la palabra. Entiendo que Silvia Pavone quería comentar algo. Después lo dejo ahora así planteado para no olvidarnos. Hay un comentario de Gonzalo Abam preguntando un poco sobre material de matemática para el ingreso universitario y una pregunta de Yamila Regini en relación a más dirigida hacia nosotros como equipo. La leo para que después la podamos ir pensando. Mientras tanto, dice, los tiempos educativos, me hacen acordar el envío y recepción de cartas, requiere, considero, que se tenga en cuenta más tiempo. ¿Qué consideran ustedes que debe tenerse en cuenta para seleccionar los contenidos y elaborar actividades en este momento de educación en cuarentena? Mientras lo vamos pensando, le podemos dar la palabra a Silvia, que entiendo, Silvia Pavone, que quería hacer algún comentario. Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes, muy interesante todo esto que están aportando, y creo que es el desafío, ¿no?, que tenemos, no desde ahora se multiplicó este desafío, pero es desde hace mucho tiempo, el vincular a la matemática desde lo real, desde la cotidianeidad, ese desafío docente, y es la permanente búsqueda, creo, en los distintos materiales y recursos que nos llegan. Adhiero a esas cuestiones que dicen de darle una utilidad práctica a la matemática, pero también no olvidemos de la belleza que tiene la matemática y que puede relacionarse y que nos vincula con el arte. Entonces, desde ahí también tenemos algún recurso para utilizar ahora y darle valoración. Lo que yo comentaba también en el chat, que a veces parecemos chicos, ¿no? Porque hacemos así, chateamos en lugar de hablar primero. Nada, es que nos encontramos, no sé si les ha pasado, he visto mucha dificultad en la comprensión lectora de los adolescentes. De pronto ahora que hay una necesidad del autoaprendizaje, de analizar un texto, un archivo que les compartimos, más allá de un video, ¿no es cierto? Tenemos esa posibilidad tan rica de lograr este contenido transversal que es la comprensión lectora, trabajada desde la matemática, por una necesidad. Ahora no estamos en lo presencial, le enviamos para que analicen algún archivo, alguna lectura, alguna investigación que puedan generar desde alguna plataforma, en fin, o sea que necesitan leer, y ese es el gran desafío. No quieren leer, prefieren preguntar, profe, ¿cómo se hace esto? Están acostumbrados a eso. Entonces, aprovechemos este tiempo para retomar ese valor de la lectura también, porque es parte de la interpretación, que si no interpretan un texto, es muy difícil llegar a la interpretación de lo matemático. Entonces, nada, quiero resaltar eso, que es una oportunidad que tenemos en este contexto, me parece. Y nada, y utilizar esos recursos que nos han compartido ustedes, la verdad que son muy, muy interesantes. Adhiero a todo esto que dicen y estos aportes. Gracias por eso. Muchas gracias. Bueno, ahí hay que leer el chat. No nos queda otra. Hay que ir mechando un poco entre los comentarios y los que van dejando acá algunas cuestiones planteadas. Paula dice que quiere comentar algo, Paula Orellano quiere comentar algo sobre la cuestión de la comprensión lectora. También hay alguien que plantea, pero que se me fue el nombre, más arriba, Vanessa, con relación a cierta mirada de que no siempre es tan visible cuál es el horizonte del conocimiento matemático, y que hay cosas que se aprenden más allá de que están implícitas. Algunas cosas las vamos a poder comentar, no sé si todas, pero bueno, hay muchas cosas interesantes. Si querés, le sugiero a Paula, que quería hacer el comentario sobre la comprensión lectora, aprovechando la conexión con lo que recién dijo la compañera. ¿Estás, Paula? Hola, José, placer de verlo. Yo arranqué en la UNI, en la UNSAM, cuando era director de la carrera de Humanidades, así que un placer. Pero bueno, yo soy
lejos de la matemática y de decir, no sirve para nada, no entiendo nada o no la puedo comprender, yo creo que ustedes son unos dotados particulares de un cromosoma especial que les viene incorporado en la física, la química, la matemática, y lo admiro y lo acompaño. Pero coincido con lo que dice Vanessa y con lo que planteaba Viviana y demás, que los chicos están buscando no leer, pero no, en realidad no es tan así. Es qué les damos para leer. ¿Sí? Yo doy psicología, doy trabajo y ciudadanía, filo, construcción ciudadana, y realmente es el qué les damos para leer y cómo se los damos para leer y desde dónde nos paramos. Comparto con Luis lo que planteaba de que los chicos te entienden, se copan y te siguen cuando vos realmente les das bola. Entonces creo que eso es primordial en nuestra posición como docentes. Yo prácticamente no tuve clases de Zoom, y sin embargo todas mis áreas son para explicar. Entonces tendría que tener clases presenciales todos los días y hacer intercambio. Y sin embargo, los chicos me han mandado WhatsApp, me han mandado mails, y como decían muchos, hay quienes hacen las tareas los padres, porque tengo primer año en construcción de ciudadanía y se nota cuando escriben, pero creo que lo más importante es cuando nosotros dejamos de ponernos en el lugar de que somos los que podemos transmitir nada más. Entonces, la recepción que tenemos de ellos es lo que nos hace replantearnos qué les damos para leer. Y cuando también había una de las chicas que preguntaba qué hacer a la hora de armar una actividad. Creo que siempre tenemos que plantear la actividad como la aprendimos en el profesorado. Siempre. Inicio, desarrollo y fin, o el objetivo, la propuesta, siempre. Creo que es imposible largar cualquier actividad en cualquier área que no tenga una propuesta didáctica y que no tenga una secuencia didáctica. Entonces, desde ese lugar, creo que es lo que primero tenemos que tener en cuenta a la hora de armarles una actividad a los chicos, del área que sea, porque yo soy de madera no tallable en matemática, pero le pongo garra. Entonces, jamás voy a decir que la matemática no sirve, porque la matemática a la vez, ahora en cuántos cuadraditos me entraron en una pantalla, sí puedo ver a toda la gente con la que estoy hablando o no, si puedo usar en el celular o no. Entonces, bueno, creo que el correrme de la posición de saber y que el pibe entienda que le doy un para qué, yo sé que por ahí no hay que saber para qué aprender arte, ni para qué aprender filosofía, ni para qué aprender psicología, si no la van a tener nunca más. Pero en este momento quizás nos tenemos que poner un poquito en el lugar de ellos, de que hay muchos para qué que no los tienen. Y bueno, desde ese lugar nada más, no sé si me voy a ir al pasto, me parece. Gracias, Paula. Bueno, acá vamos a hacer alguna, para que no queden tantas cosas abiertas, a lo mejor hacemos algunos comentarios y algunas disidencias. Claramente, en esto creo que todo el grupo pensamos, justamente una de nuestras concepciones es que todos podemos hacer matemática. No hay nada en los cromosomas que nos predetermine o nada hereditario que predisponga mejor a unos que a otros para hacer matemática. En ese sentido, el desafío siempre es poder partir de esa base, que no hay una élite que sí puede entonces mejor aprender matemática que otro. La verdad que las experiencias que tenemos nosotros en escuelas y en contextos muy disímiles y muy adversos, siempre nos ha demostrado que cuando uno desafía a los estudiantes, la matemática todos pueden aprender. El asunto tiene que ver a veces con lo que estamos planteando.
Por otro lado, creo que también acá se han planteado algunos falsos dilemas, que muchas veces nosotros caemos en la trampa. Si la matemática tiene que ser utilitaria, si la matemática tiene que tener un poco más allá el horizonte, una cierta dualidad, si tiene que estar descontextualizada como ejercicios abstractos, si tiene que haber vinculaciones con los contextos. En realidad la matemática es todo eso. Y la complejidad como docentes es ir pudiendo intercalar, ir pudiendo ensamblar una propuesta que muestre todos esos matices, sus vínculos con otras áreas, sus utilidades en relación a determinadas cuestiones, y a veces, sin una finalidad inmediata, aprender determinada técnica, reflexionar sobre el por qué esa técnica es válida y no otra, en fin, es muy complejo a veces, y creo que cuando nos planteamos en situaciones tan antagónicas de una cosa o la otra, es que entramos en la trampa y nos perdemos la riqueza que tiene el trabajo con la matemática en ese sentido. Me parecía porque habían algunos comentarios que iban por ese lado. Y me parecía importante por lo menos hacer algún punto de referencia como para seguir recuperando la discusión. Se me fue ahora un poco el chat, a ver si alguna de las chicas del CEDE me ayuda a recuperar algunas cosas más que quedaron por ahí. Apareció también una idea de la valoración propia de los estudiantes, bueno, que un poco en línea de lo que venías diciendo, Fer. También apareció mucho esto de la comprensión lectora, que pareciese que cuando leemos un texto es de lengua y no es de matemática, nada como para, también es algo interesante para pensar. Y también apareció algo de los tiempos, ¿no? Que los docentes ahora siempre creo, pero ahora en la virtualidad que ahí está todo por pensarse, necesitamos dedicarle un tiempo extra a buscar, a seleccionar, bueno, y con este ojo crítico que antes decía en relación a los juegos, creo que en relación a todas las actividades. Algo de eso, esas líneas saqué yo del chat, pero no sé, por ahí apareció algo más que me estoy olvidando. Y en relación con los tiempos, entiendo, Yamila planteaba también la distancia entre lo que uno envía y el otro, la recepción, ¿no?, de esas actividades. Creo que hablaba del tiempo del correo de cartas en ese sentido, y la selección de contenidos. En ese sentido creo que sí, que los tiempos son totalmente distintos, y más cuando las posibilidades que tenemos en distintas instituciones son asincrónicas. Del envío de actividades o de la propuesta de algún foro, de algún intercambio, y los tiempos se modifican notablemente en ese aspecto. Ya no es la inmediatez del aula presencial. Pero bueno, en ese sentido, organizar y pensar precisamente en esas estrategias para generar esos intercambios que se extienden en el tiempo, y que entiendo también la pregunta hacía referencia a qué pasa entonces al estirarse esos tiempos, al considerar esos tiempos flexibles, con la selección, la priorización de los contenidos, en cuanto a que obviamente al extender los tiempos, flexibilizarlos, no vamos a poder trabajar lo que habitualmente trabajaríamos en lo presencial. Me parece que ahí los proyectos y las secuencias donde las situaciones problemáticas a resolver, las actividades propuestas, no son las habituales, por decirlo de alguna manera, o los problemas tipo de un contenido en particular, sino que son secuencias que integran distintas cuestiones, es una posible estrategia para vincular esos contenidos, y no que necesariamente sean estancos en la unidad de no sé, trigonometría, en la unidad de semejanza, en la unidad, y trabajarlos de esa manera como estancos, sino con proyectos de enseñanza que vayan vinculando esos contenidos y los vayan permitiendo trabajar, formalizar, institucionalizar. No sé si alguien del equipo quiere hacer otra mención al respecto. Creo que Gema quería hacer un comentario. Sí, sí, quería un comentario respecto de para qué estudiamos matemática, que es para qué está la escuela. Digamos, los chicos van a la escuela, tienen que ir a la escuela a aprender lo que no aprenden afuera de la escuela. Y entonces, digamos, como dice Yevalar,
la escuela está para que los alumnos aprendan las obras que ha construido el hombre a lo largo de la humanidad. Y saber más, también hay que despertar ese interés. Saber más nos permite entender mejor el mundo. Eso es una cosa, porque también nos podríamos cuestionar para qué enseñar filosofía. Bueno, porque saber más nos hace mejores para entender el funcionamiento del mundo. Y también una cosa que hubo varios comentarios en el chat que leí, es que hay que despertar el deseo, el placer de aprender matemática y de aprender, ¿sí? De aprender. En general. Como decías vos, Fer, claro, como vos decías, Fer, la matemática a veces es especulativa. Los juegos que planteó Alejandra son juegos que está bueno jugar, ganar, desafiarse con otro y a su vez desafiarse a uno mismo con el conocimiento y la posibilidad de resolverlo. Es decir, estas cosas la escuela las tiene que recuperar. No todo es utilitario. Es utilitario porque me permite entender mejor el mundo. Es por eso utilitario, ¿no? Nada. Y respecto de los tiempos, la verdad es que no creo que nosotros tengamos respuesta a cómo decidir qué enseñar y qué contenidos priorizar esta situación. Yo creo que la verdad que vienen años de mucho desafío para tratar de hacer que los alumnos aprendan todo lo que no pudieron aprender en este tiempo. Eso, nada más. Sí, yo creo en eso, en función de lo que iba Yamila, sí, que también me parece que ahora es digamos, por la experiencia propia, ¿no? El momento también de establecer, más allá de las decisiones y los acuerdos de política a nivel nacional o jurisdiccional, después está también la necesidad de políticas institucionales, o sea, que cada institución se tiene que poner a pensar también y a decidir cómo priorizar determinadas cosas, qué conviene en este contexto darle algún énfasis mayor y algunas cosas dejarlas para más adelante. En la medida en que sean acuerdos a nivel institucional, me parece que está más garantizado la posibilidad de ser recuperados o resignificados. En la medida en que se tomen decisiones más en solitario, es más complejo porque después los grupos cambian, los docentes cambian, y entonces es más complicado para los estudiantes. Decí, José. No, yo quería agregar un poco en línea con todo esto que se va trabajando. A mí hay algo que siempre retomo y me da esa sensación de que lo dejamos un poco de lado, lo que dejamos un poco al costado. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros en nuestra selección de actividades, en nuestra selección de materiales, en nuestra selección de contenidos, a mostrarle a los chicos, ya sea ahora virtualmente, antes presencialmente o cuando volvamos presencialmente, por qué a nosotros nos gusta la matemática? ¿Por qué nosotros elegimos hacer matemática? ¿Por qué nosotros disfrutamos de la matemática en todas sus vertientes? Sí, es probable que algunos pensemos o piensen que es mejor pensar o proponerle a los chicos actividades que tengan que ver con cuestiones de lo práctico, de lo utilitario, porque ahí van a ver la relación. Pero no sé, cuando me pongo a cocinar también estoy haciendo matemática, pero no porque hago una cuenta, no porque calculo la proporcionalidad de la cantidad de peso del huevo con la cantidad de huevos por unidad o lo que fuere, sino porque estoy pensando en el armado de esa receta con una lógica que me posibilitó el haber aprendido matemática. Al igual que hay una lógica que es implícita a las cuestiones geográficas, filosóficas, históricas. Es una forma de ver el mundo, o es una forma de plantarse frente al mundo. Entonces me pregunto, ¿cuánto de eso nosotros le ponemos en las situaciones en las cuales le presentamos a los alumnos? ¿Cuántos de nosotros nos mostramos frente a los alumnos con ese goce intelectual que nos produce, por ejemplo, el poder equivocarnos? El que está bien que no entendamos para qué tenemos los corchetes, la llave y los paréntesis, sino hagamos la cuenta sin nada de eso y la hagamos igual.
y cuántos los interpelamos para que podamos justificar el por qué hacemos eso, que en definitiva es dar un argumento que también le enseñó la profesora de historia para poder justificar por qué tal persona hizo tal cosa en tal momento, o que el profe de lengua, prácticas de lenguaje o como se llame, le dice por qué puso tal palabra en tal lugar, o no puso el sinónimo, no puso el adjetivo, digamos. ¿Se entiende a dónde voy? Me parece que nos está faltando el tener más confianza en nosotros mismos como profes y en mostrarnos ahora en la virtualidad, que además nos expone más. Porque antes nosotros teníamos este latiguillo de son mis alumnos, son mis horas, es mi curso, y entonces uno estaba dentro como cerrado en ese mundo. Hoy te pasa el padre por detrás y te está observando permanentemente qué es lo que vos le estás diciendo a los chicos. Hoy esta mosca, los que en algún momento pudimos ocupar algún cargo directivo en alguna escuela y demás, siempre decíamos, bueno, a ver, mantengamos a los padres lo suficientemente conectados con la escuela, pero lo suficientemente alejados también como para que dejen a los profesores trabajar tranquilos. Y hoy los padres están ahí. Acercan un mate, acercan una Coca-Cola, no quiero marcas, una cola, acercan un agua, acercan algo. Hoy estamos expuestos, estamos visiblemente expuestos. Los programas de televisión nos exponen con profes o con maestras que dan sus clases de una determinada manera y que quizás en el error que han cometido en alguna explicación en el aula se corregía al otro día, porque alguien nos mandaba ese error, porque yo mismo me di cuenta cuando tomaba el mate en mi casa que lo había cometido. Hoy se multiplicó y se expandió. Qué sé yo, hay veces que uno ve las gráficas de las estadísticas correspondientes a cómo crece exponencialmente, y gente que repite lo de exponencialmente, y uno dice, bueno, traguemos saliva y dejemos que digan exponencialmente porque queda bien. No se sabe muy bien de qué se trata lo exponencial, pero queda lindo decir exponencial. Se llega al pico, y el pico y después baja el pico, pero es un pico, pero si la curva... Entonces hay una cantidad de palabras que se están usando que nos exponen a nosotros, pero la exposición tiene que ver con esto de nos muestra en una pantalla y nos pone permanentemente en esta situación de decir, bueno, a ver, ¿cómo le cuento yo a estos chicos que hacer matemática con el celular, con el lápiz y papel, con la escuadra, con GeoGebra, con la computadora, con lo que quiera, es placentero porque me deja algo que va más allá de si sé aplicar tal o cual propiedad o sé sacar tal o cual exponente o elevar tal o cual cuestión? No sé si no, para debatir, ¿no? Digamos. Me callo. Está muy bien, José. No que te calles, digo que está muy bien, de acuerdo bastante con lo que planteás. También lo entendí, no hay siempre problema. Hay maneras y maneras. Uno desarrolla la creatividad también acá en estos contextos. Bueno, creo que quedaban algunas cositas por ahí planteadas en el Leo. Me pareció por ahí, ¿no? Leo tiene algo para decir. Sí, y hay alguien que quería hablar. Carlos Martínez. Le damos la palabra a Carlos Martínez, ¿te parece? Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero agradecer a los profesionales que se tomaron el tiempo para compartir sus herramientas. Y después yo quería plantear mi inquietud principal de cómo me siento durante los últimos años de docencia, y con esto de la pandemia todavía se nota más. Es como que el docente, o particularmente yo, me siento que a veces que los objetivos no son claros, o las herramientas que nosotros tenemos para guiarnos. Por ejemplo, el diseño curricular de matemática de los últimos años, o el ESECTO, a mi modo de ver, es como que imposible, anticuado, y también las formas que te explican es como que también no me ayudan. Me gustan mucho las herramientas. Yo pienso personalmente que matemática se tiene que explicar como ustedes, las herramientas que nos están mostrando. Después también tenemos que los chicos que quieren ingresar a la facultad, porque particularmente tengo matemática de ESECTO y ayudo por ahí a los estudiantes, y las guías de las universidades son guías pobres, digamos, guías de matemática tradicional, no de lo que, por ejemplo, a mí me gusta.
Después también tenemos las políticas de la institución educativa y como que no está claro, o por lo menos yo me mareo a cuál de esas cosas tengo que seguir. Yo particularmente, como opinión personal, quiero hacer lo que ustedes nos muestran. Me divierto y creo que es así, pero el pibe cuando va a la facultad, guías muertas, guías de tradicionales, el diseño no me ayuda, después tal institución me pide una cosa, por ahí estoy de acuerdo y joya, así que yo me siento así. Ironeado. Tironeado, sí. Gracias Sí. por escucharme. ¿Le querés comentar un poco, Leo? Me parece que... Van en relación, por un lado, con Gonzalo Abrán, creo que había hecho la pregunta, si teníamos alguna producción del ingreso universitario, y un poco también va en lo que planteaba Carlos recién, ¿no? Esas tensiones entre el nivel secundario y la universidad, como pensando que el nivel secundario debe ser propedéutico, preparando para, y la universidad esperando ese estudiante ideal que muchas veces no existe o nunca existió en realidad, ¿no? Con esos términos de guías muertas que mencionaba Carlos en ese sentido. Existen muchas universidades hoy en día que se están replanteando ese tipo de cuestiones, muchas del conurbano principalmente, y que están pensando en otras dinámicas de ingreso, tanto en cuanto a los contenidos y en las prácticas de enseñanza en esos inicios universitarios, tanto para carreras que sean afines a la matemática, como para carreras que quizás no lo son y que pero que de todas maneras se ha decidido institucionalmente que haya matemática, por decirlo de alguna manera, en el ingreso o en los inicios universitarios. Algunas matemáticas más orientadas por ahí a otras disciplinas sociales, etc. En relación con lo que preguntaba Gonzalo, nosotros hemos elaborado en UNSAM, tuvimos una experiencia de trabajo en el ingreso, en particular para todo lo que tenía que ver con las carreras de humanidades y ciencias sociales. Elaboramos en su momento un material allá por 2008, entre 2008 y 2012 estuvimos desarrollando esa propuesta. Y en la actualidad estamos desde el año 2014, con Fer, Ale también trabaja con nosotros, además de UNSAM, en la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, donde estamos a cargo de la coordinación de lo que es el ingreso, y matemática inicial, que es una matemática cuatrimestral común a todas las carreras de la universidad. Hemos desarrollado los materiales para esas experiencias, de hecho ya hay varias versiones de libros circulando, están todos de distribución gratuita, si les interesa ese material, y están en la página de la universidad de UNAG, .edu.ar, si no me equivoco, ahora lo chequeo, pueden ingresar y descargar los materiales gratuitamente. Ahí está, Fer, lo compartió. Entran a la sección de la biblioteca y en biblioteca los van a encontrar, como material matemática CPU y matemática inicial. Y si no, nos escriben también al CEDE, claro, y se los podemos iba a compartir. decirle, nos pueden escribir al CEDE. Bueno, le damos la palabra a los alma mater de Gema y José, como para ir cerrando y respetar un poco el horario que estaba planteado. Bueno, yo nada, agradecerles a todos la escucha, a pesar de que nos encontramos por este medio que es lo más opuesto a lo didáctico, de algún modo, ¿no? Hemos tratado por todos los medios de que sea lo más interactivo posible. La verdad que muy, muy bueno. A nosotros nos gusta siempre escuchar a los docentes, de modo que, nada, les agradecemos la participación y los invitamos a seguir estudiando y a seguir trabajando y estudiando. Y creo que, como dijo Fer al principio, es importante organizar grupos de estudio en las instituciones, traten de juntarse con otros, porque la verdad es que nosotros, lo podemos decir por experiencia, somos un grupo que estamos siempre
juntos y estudiando, y nuestras actividades siempre son con otros, y la verdad que eso enriquece muchísimo, nos relaja en cuanto a la toma de decisiones, de modo que, bueno, nada, los invitamos a seguir estudiando con otros colegas. Y a tener confianza en nosotros mismos, en lo que sabemos, en lo que aprendimos y en aquello que estamos dispuestos a seguir aprendiendo. En esta relación interpersonal de la que hablaba Gema recién y de la que Fernando hacía alusión, ¿no es cierto? Esto de compartir ideas, de compartir cosas que no salieron, cosas que sí salieron, y fundamentalmente esto de pensar y repensar permanentemente esto que elegimos hace un tiempo, que es enseñar matemática para que otros aprendan matemática. Y bueno, confiemos en que podemos y en que tenemos muchas herramientas como para poder hacerlo. ¿Fer? Nada, también cerrando acá el chat, ahí vamos a ir recuperando todo esto. Les agradecemos muchísimo el tiempo, sostener la discusión, y bueno, como me quedo con esta idea de que todos podemos, que hay que revalorizar. La verdad que las dos ideas de cierre me parecen fantásticas: trabajar con otros, estudiar con otros, y todos podemos. Y eso es lo que le tenemos que transmitir a los estudiantes, que todos pueden aprender matemáticas, definitivamente. Bueno, muchas gracias a todos y nada más. Nos encontraremos en algún otro espacio, seguramente. Muchas gracias. ¿Aplaudimos? Sí, aplaudamos. Abramos micrófonos y aplaudamos. Dale, aplaudimos. Nos aplaudimos todos. Muy bien. Adiós, buena semana para todos. Igualmente. Igualmente. Qué rico poderlos haber escuchado a todos ustedes, haber aprendido de ustedes. Muchas gracias por este momento tan importante. Gracias. Enriquecedor. Muchas gracias, muy interesante, muy enriquecedor. En la próxima me anoto para hablar.